Digo, para entenderlo también, apuntando a toda tu experiencia como economista, hay mucha gente hoy que plantea, se cayó el plan A del presidente Milei, que era esta ley ómnibus. ¿Cómo es el día de mañana de un gobierno que tenía todo apostado a que salga esta ley? Está buena tu pregunta porque acá hay un programa económico, acá hay un plan económico que no es un plan de estabilización, es un plan económico que a mi criterio contiene una enorme transferencia de ingresos y que tenía esta ley como una parte fundamental. Pero es un plan económico que inicia el 12 de diciembre con el anuncio de Caputo, la conferencia de prensa, la devaluación del 120%, desregulación de precios, continúa con el DNU, que tiene que ser tratado, y luego culmina con esta ley, este proyecto, que era una transferencia de patrimonio de un lado para el otro, porque se iban a vender empresas al sector privado, y un capítulo fiscal que también tuvo que extraerse porque fracasó. Por ende, lo que primero hay que decir es, una de los puntales del plan económico de Milei se posterga, porque yo creo que van a seguir intentando y Milei ratifica ese rumbo. Ahora, ¿cambia el programa? ¿Cambia el sentido del gobierno? Bueno, evidentemente no. Y lo que nosotros venimos planteando de la economía es, este sentido va directo a chocarse con la caída de la actividad económica. El rumbo económico de Milei va a una caída del consumo, caída de la recaudación, crisis económica, obviamente menor poder adquisitivo del conjunto de la población y yo diría a un malestar social y a una crisis también social creciendo. Por ende no va hacia un buen camino. Este plan económico no va hacia un buen camino. Lo que uno propone de la economía es hay que revisar. Más te agrego si la industria va a caer, si vamos a tener empresas cerrando porque el consumo no te permite sostener las ventas al mercado interno. Con lo cual hay que hacer un replanteo general del programa y lo que yo decía en términos más estructurales, en mi intervención en la Cámara, es ¿qué es Javier Milei? ¿Qué es él? Bueno, si él es mascota del poder, digo yo, si él es sencillamente un ejecutor de políticas de los grandes grupos económicos de la Argentina, bueno, los grandes grupos económicos de la Argentina van a encontrar alguna otra manera de hacer transferencia de ingresos. Nosotros nos tenemos que oponer a ese programa y sí, claro, proponer algo distinto. En relación a las empresas públicas, nadie se opone a la discusión de la eficiencia. Yo creo que es una discusión válida. Ahora, démosla con honestidad intelectual. En serio, discutamos eso. No discutamos vender todo. Sí, pareciera, Julia, por lo que el gobierno está analizando por estas horas, es en esta furia, obviamente, que se generó por la caída de la ley ómnibus, derivarlo a consulta popular. Si la ley ómnibus tiene que ser o no tiene que ser aprobada. Lo que no logra en el ámbito parlamentario, con algo que yo ya he dicho muchas veces, los argentinos hemos votado el 22 de octubre la conformación del Congreso y el 19 de noviembre definitivamente quién iba a estar al frente del Ejecutivo, pero no podíamos soslayar lo que se había votado el 22 de octubre. Digo, más allá de que en Massa había casi rozado el 40% de los votos, se había votado que la mayoría parlamentaria o la mayor cantidad de ingresos de diputados y senadores fueran del partido gobernante en ese momento. Yo digo, ¿cómo es un escenario donde una ley pueda ser sometida a una consulta popular? Digo, estamos ante un escenario yo creo que inédito en la Argentina si el presidente Milei decide continuar con esto que al menos el gobierno deja trascender como primer análisis. A ver, si hace eso, recorre el camino que no le va a funcionar. Digo, es un camino de chocarse con una realidad, porque creo que no es solo el Congreso. Acá hubo una movilización el 24 de enero masiva. Está claro que hay un sector político que protagoniza esa movilización, ¿no? Pero fue masiva. Y dijo, por acá no es, por este rumbo no es. Y al mismo tiempo tenés una enorme cantidad de indicadores, encuestas, que yo sé que en tu programa las mostrás, en donde el sentir de la población, el pálpito es, che, la prepaga me aumenta, los medicamentos me aumentan, el salario no me aumenta.
no sé si voy a tener laburo el mes que viene, el mes siguiente, tenemos paradas técnicas en todo enero en grandes empresas. Bueno, que se somete a una consulta popular no me parece que sea un resultado positivo para el presidente. Y por otro lado, la señal del Congreso no es nada de lo que hagas no va a funcionar, porque no es obstrucción, no, es de esta forma, con este mecanismo, sin diálogo, que fue lo que le dijeron los propios diputados dialoguistas, sin diálogo, tildando a una parte del Congreso de inútiles. Bueno, trató de coimeros a una parte de los diputados, no a nosotros, porque nosotros nunca estábamos dispuestos a acompañar el proyecto, pero a los que estaban dispuestos a acompañar los tildó de coimeros, despreciando al ejecutivo, despreciando, perdón, al poder legislativo. Este camino no va a funcionar. Y explora saltearse a las instituciones, bueno, me parece que va a volver a chocar. Julia, gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias. Un beso.